Sea, Señor, que nos has permitido adorarte en espíritu y en verdad, por la gracia imputada en nuestros corazones, Señor, para exaltar tu santo nombre aquí en toda la tierra como tú eres digno y mereces, Señor. Nos encomendamos, Señor, ahora a ti, para el ministerio de la palabra, Señor, para que sea tu Espíritu Santo quien riegue nuestros corazones de aquello que tú tienes preparado para cada uno de nuestras vidas, mientras que vamos peregrinando hacia ti. En el nombre de Jesús, amén, Señor. La esperanza bienaventurada es un término precioso en el cual vamos a meditar en la gracia del Señor hoy y quizás algunos otros días. En el libro de Tito encontramos este término que habla de esta gloriosa esperanza que tanto necesitamos fundamentar los creyentes. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. El amor siempre prevalecerá, pero ahora necesitamos la fe y la esperanza. Y más en un mundo desesperanzado, un mundo que no tiene ninguna esperanza. Vive en una apatía, vive en una amargura, vive en una depresión continua, viven sin esperanza. A veces, como comentaremos, se afanan algunas vanidades ilusorias que no fundamentan ninguna motivación, ninguna ilusión, pero los creyentes, gracias al Señor, tenemos una esperanza viva, gloriosa, bienaventurada. Dice el libro de Tito, capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios, que no miente, prometió. ¿Qué prometió? La esperanza de la vida eterna. Es lo mejor que nos puede prometer, es lo mejor que nos puede decir. No nos está diciendo la esperanza de unos años más de vida, no nos está diciendo la esperanza de una mejor calidad de vida, no nos está diciendo la esperanza de una vida más próspera, nos está dando la esperanza de la vida eterna. Y aún como añade Romanos, la esperanza gloriosa, porque estar con Él es una vida de gloria. Dice Tito, un poquito más adelante, la expresión que habíamos citado al principio, capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la esperanza bienaventurada, por eso podemos vivir en este siglo difícil, en los postreros tiempos, sobria, justa y piadosamente, porque esperamos una esperanza bienaventurada. ¿Qué es bienaventurada? Dichosa, feliz. Estamos esperando un evento agradable, muy agradable. Por eso nos sujeta a vivir justa y piadosamente. Nuestro hijo Diego está esperando pronto, para agosto, su boda. Está esperando un hecho bienaventurado, un hecho dichoso. Si él escucha ahora cánticos de sirena por ahí, no le presta atención, porque vive en este tiempo justa y piadosamente. Cuando nuestra perspectiva está en Cristo, en un horizonte trascendental, nuestra vida se aferra a las cosas celestiales. Cuando la perspectiva trascendental se difumina o no existe, nuestra vida deambula, nuestra fe titubea, porque no hay esperanza, y más conviviendo con personas desesperanzadas. Su única ilusión es vivir que la vida son 2 días. Y comamos y vivamos, o no, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No tienen ninguna ilusión de estar con Cristo, no tienen ninguna esperanza. Entonces el término esperanza
es un término también mal usado en la sociedad. Y como es mal usado, a veces se nos contagia, se nos impregna esa cosmovisión cognitiva de este término. La RAE lo explica a su manera, como un estado de ánimo, de una perspectiva que tienen unas personas o unas ilusiones basadas en unos fundamentos lógicos o en unos fundamentos de fe, de alcanzar aquello que desean o que aspiran, que pueden alcanzarlo o que no pueden alcanzarlo. Pero esa no es la esperanza de Dios. La esperanza de Dios es segura, es firme. De hecho, sí es ciertamente hay en el diccionario Vine, también habla de la esperanza y nos encontramos con muchas acepciones. Muchas acepciones. No es fácil ni nos vamos a liar con todas, pero al menos discriminar algunas. Cuando Pablo decía que perdieron la esperanza de salvarse cuando en un naufragio, estaba hablando de la perspectiva terrenal de la esperanza, de la perspectiva, perdieron la perspectiva de librarse, algo temporal que pudiera ocurrir y que perdieron la esperanza, la perspectiva de salvarse. Cuando unas personas dicen en un partido de fútbol en el descanso que van perdiendo, pero dice todavía tenemos esperanza de remontar. Eso no es esperanza, eso es perspectiva de que puedan remontar el partido o no. La esperanza es algo que va a ocurrir seguro. No es algo que posiblemente ocurrirá o no ocurrirá. Pero ¿qué ocurre con estos términos? Que es lo que el mundo utiliza para denominar esperanza. Porque no entiende claro el concepto bíblico de esperanza que sí refleja Hebreos. Sí refleja Hebreos. Lo buscamos, por favor. Capítulo 6, hablando de la esperanza como el firme ancla del alma. Pero lo leemos desde Hebreos capítulo 6, versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Plena certeza de la esperanza. La fe y la esperanza van muy ligadas, van muy parecidas. Terminarme la expresión, a ver si alguien lo recuerda, de Hebreos 11.1 sobre la definición de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, certeza de lo que se espera. Esperanza tiene que ver con esperar. Este mundo no quiere esperar, a nosotros también nos cuesta esperar, pero estamos esperando lo bueno, estamos esperando las bodas del Cordero, estamos esperando la reconciliación gloriosa con nuestro amado Salvador y Señor. Por eso estamos esperando dichosamente, aunque tengamos que ser probados por un poco de tiempo para que esa esperanza que ahora está tapada en nuestros corazones florezca y se ilumine y guíe nuestro peregrinaje hacia la gloria. Dice el 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y saltamos al 18, que dice, para que por dos cosas inmutables, hablando de la promesa y del juramento que Dios había hecho a nuestro padre Abraham, en las cuales es imposible que Dios mienta. Segunda, ves que aparece la expresión que Dios mienta y solamente aparece dos veces y las dos van relacionadas con la esperanza. Es imposible que Dios mienta. Lo que Dios dice, lo dice y es cierto y es seguro, porque si no fuera, dice San Juan 14, Él no lo hubiera dicho. Es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Nuestra esperanza es el ancla de nuestra alma. ¿Por qué nuestra alma no se va a la deriva cuando vienen las tribulaciones y las tempestades de este mundo? Porque está anclada. ¿Cuál es el ancla de nuestra alma?
la esperanza, que ha entrado hasta el velo que fue rasgado cuando nuestro Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario. Ese velo, ese acceso confiado hacia ese trono de gloria, allí está nuestra ancla. Nosotros podemos tener la cuerda que nos sostiene, pero el ancla está firme, segura, la esperanza. Vamos a ver hoy en la voluntad del Señor algunos personajes ejemplificantes de la esperanza. Hay más. Si el Señor lo permite, otros lo veremos otros días. Vamos a empezar con Jacob en Salmo 146. Son varias expresiones en las cuales se va describiendo la esperanza bienaventurada con la que hemos empezado. Dice el Salmo 146, versículo 5, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Ciertamente, y si es voluntad del Señor, otro día lo compartiremos, la primera persona que tuvo esperanza en la Escritura fue el abuelo de Jacob, nuestro padre Abraham. De hecho, así lo cita el libro de Romanos. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Él creyó las promesas y el juramento de Dios cuando humanamente era imposible que él tuviera un hijo con su amada esposa Sara. Pero él creyó en esperanza contra esperanza y le fue contado por justicia. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob. Y Jacob destaca no por su esperanza al principio, sino por intentar lograr los fines espirituales por sus propios medios. Jacob no buscó lo mundano. Jacob buscó las cosas celestiales, pero no las buscó por gracia. No se agarró a las promesas de Dios. Él las buscó con sus mañas, con sus fuerzas. Y así nadie alcanzará nada. Porque todo lo que logra alcanzar, aparentemente, de las cosas celestiales, serán superficiales. Jacob, después de haberse casado, después de tener 11 hijos y esperando al 12º, tuvo un día que tenía que atravesar el Jordán y se iba a encontrar con su hermano que venía a recibirle con 400 hombres. ¿Y recordáis qué es lo que esperaba Jacob que le iba a hacer su hermano? Lo que su hermano había prometido muchos años antes, que cuando me encuentre con él, lo mato. Jacob dice que estaba angustiado en vida, angustiado, el alma no es tan ancha, el alma está angosta, estrecha, ni tan estrecha, le quedaba una noche de vida. ¿Qué hizo Jacob esa noche? Postrarse ante Dios. Y Dios descendió y luchó con Jacob y tuvo un encuentro con Jacob. Suéltame, le dijo el Señor. ¿Qué le dijo Jacob? No te soltaré. He llevado mi vida a mi manera, como le gusta a la gente cantar. Mi vida la guío yo, a mi manera, soy libre. Yo hago con mi vida lo que me da la gana. ¿Vale? ¿Sigue? No, ahora no. Porque lo que me espera es la muerte. Ya no quiero vivir más como yo quiero. Quiero vivir como tú me enseñes y como tú me guíes. No te soltaré. Y se agarró al Señor con toda su fuerza. Y su derrota fue su victoria, o su victoria fue su derrota, porque quedó quebrantado de la cadera para toda la vida, pero fortalecido en fe, porque aquel que bendice a Jacob no se avergonzó de llamarse Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque cuando estaba discutiendo con los saduceos, algunos que eran creyentes, pero no creían en la resurrección de muertos. Fíjate tú, a veces las religiones como son creyentes en Dios y no creen en la resurrección de muertos. Y Jesús le dice, ¿acaso no escuchaste que yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No soy un Dios de muertos, un Dios de vivos. Y Dios dice en Hebreos 11 que honra a estos tres, entre otros, porque ellos teniendo una patria buena esperaban una patria mejor. Esto es celestial. Y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos y les está preparando, igual que a nosotros, una ciudad celestial, donde more la justicia, donde more la paz y sobre todo donde more Él.
Porque si hubiera un cielo y hubiera una vida eterna sin Dios, sin Cristo, no merecería, seríamos como un ordenador viviente o una piedra andante. Nuestra gloria está en Cristo, que nuestra alma está ligada, apegada a nuestro amado y glorioso Salvador. Que en Cristo tenemos una herencia incontaminada, inmarcesible, gloriosa, más que mejor, pero porque Él está con todos nuestros hermanos. El siguiente lo tenemos aquí, el propio David. El propio David usa una expresión para las personas de esta sociedad que describe en el Salmo 31, hablando de la diferencia entre la perspectiva que tenemos los creyentes con los que no son creyentes. Los creyentes esperamos las promesas de Dios en las realidades espirituales que el Señor nos describe. Y hablamos de la segunda venida del Señor, y hablamos de las trompetas, y hablamos del Apocalipsis, y hablamos del cielo con certeza, con la misma realidad que si la estuviéramos viendo, porque lo que nosotros vemos es lo que vieron los apóstoles, lo que nosotros oímos es lo que oyeron los apóstoles. ¿Qué oyeron, Mario? Este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. ¿Lo estamos oyendo nosotros? Sí. ¿De dónde vino esa voz? De la gloria. Es nuestra realidad, nuestra fe, es nuestra esperanza. Pero ¿qué es lo que espera la sociedad? Dice Salmo 31, 6. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Versículo 14. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Y fíjense que estas personas que confían en vanidades ilusorias, ¿de dónde viene el versículo 6? El anterior, el 5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Versículo 6, las personas confían en vanidades ilusorias. Vanidades, ¿sabéis algo que es vano? Algo que hincha como un globo y apenas clase, ¡plap!, explota. Porque no tiene ningún sustento. Escucháis en un entierro la esperanza de la gente, no, estará en un lugar mejor, ese sitio ahora es mejor porque este va a estar allí, de allí donde esté estará más contento. Una serie de vanidades ilusorias que crean desesperanza, que crean desmotivación, que crean amargura, porque eso no se lo cree nadie, ni ellos mismos. Por eso viven como viven, esperando solamente un aliento más de vida, como dice. Pero nuestro Señor, cuando fue a dar su último aliento de vida, ¿a quién entregó su alma? Aquí lo dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. ¿Quién dijo esta frase? Nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Es lo mejor que nosotros podemos hacer con nuestra alma, con nuestra vida y con nuestros caminos. Eso es lo que hizo el salmista David. Tuvo sus defectos, y muchos, y es paradigma de todos nuestros defectos y todas nuestras miserias. Pero no dejó día tras día de encomendar su alma y su vida al Señor, todos sus caminos. Salmo 36, Salmo 37, encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y el Señor hará. ¿Qué hacía David? Encomendar al Señor su camino, sus motivaciones, su vida, su vida. El Puga nos leía el viernes el culto de la Salmo 42 y 43, que se repite hasta 3 veces. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Recordáis lo que dice? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. David esperaba en Dios. Le iba mal, por muchos momentos le iba mal, pero también en otros muchos momentos le fue muy bien. Recuerden que David fue rey de Israel durante 40 años. Si había alguien que tenía posesiones materiales, si había alguien que tenía todo lo deseable humanamente, era David. ¿Se conformaba David con las vanidades ilusorias? No. ¿Qué anhelaba él? Mejor un día, citaba nuestro Diego del Salmo 84, mejor un día
en tus atrios que 1000 fuera de él. ¿Sabía él los gustos de este mundo? Sí, los había probado. ¿Los valoraba? Ni mijita. Prefería un día en las puertas de la casa del templo que 1000 fuera de él. Cuánto más la gloriosa vida que nos espera de estar dentro del tabernáculo celestial, aquel que el Señor ha purificado con su propia sangre, para que un día estemos allí morando todos en la presencia del Señor, en la comunión del Espíritu Santo. Dice David una expresión preciosa en el Salmo 91. Morando bajo la sombra del Omnipotente, dice el Salmo 91, versículos 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, ¿en quién confiaré? Versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. ¿Cómo le denomina el salmista al Señor? Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Esperanza con mayúscula. No solamente es la esperanza bienaventurada, no solamente es algo que estamos esperando que es bueno por venir. Estamos esperando la esperanza, a Cristo glorificado. Y Él no dice la esperanza, Él dice esperanza mía, castillo mío. Igual que dice que Él es mi socorro, que Él es mi ayudador, que Él es mi protector, que Él es mi escudo, que Él es mi fortaleza, que Él es mi roca. Él se está apropiando de la esperanza. Pero fíjese el contexto es glorioso. En 2 versículos llama a Dios de 4 maneras diferentes. En 2 versículos. El que habita al abrigo del Altísimo, Elohim, Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, el Sadai, el Todopoderoso. Diré yo a Jehová esperanza, diré yo a Jehová, el nombre personal de Dios, esperanza mía y castillo, mi Dios, Elohim, en quien confiaré. 2 versículos, 4 formas de llamar a Dios. Y no las hay más gloriosas. El Altísimo. ¿Quién es el único Altísimo? Dios. El Todopoderoso, el Omnipotente, el único. Él es nuestra esperanza. No es la esperanza que te está prometiendo un partido político o te está prometiendo una ideología. Es la esperanza que te está prometiendo el Todopoderoso. Y Él es mi esperanza, decía David. ¿Cómo va a titubear nuestra alma? Cuando hay aflicciones, cuando hay problemas, los hay. Y el Señor nos mostrará, si el Señor lo permite, los beneficios que tiene esas tribulaciones para provocar, según Romanos, paciencia, y la paciencia provoca prueba, y la prueba esperanza. El que habita al abrigo, habita, y luego dice en el 9, has puesto a Jehová por tu habitación. Es nuestra casa, es nuestra morada, donde estamos confortables. Nuestro lugar de confort es en el alma el Señor. A la sombra. ¿Cuándo uno está a la sombra de alguien? Cuando está cerca. Bueno, pudiéramos decir que a la sombra de Dios está todo, las galaxias, ¿no? Si los cielos de los cielos no le pueden contener, pero estamos hablando cuando está a la sombra, es que tú estás cerca. Miriam está a la sombra de Jorge, de la luz. Le llega la sombra. Le llega. Está a la sombra. Buena sombra. Buena sombra. Buena recibe. Si nosotros estamos a la sombra del Omnipotente, estamos cerca de Él. Y aunque andemos, como dice el 23, en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. Este mundo no tiene esperanza, no transmite esperanza. Vive amargado, vive en desesperanza, como estamos diciendo. De hecho, hay un verbo que se llama esperanzar, que no se usa. ¿Para qué lo vamos a usar? Está en desuso. La literatura no habla de esperanza. Las películas no hablan de esperanza, lo que llaman cultura europea. Es una transmisión de la desilusión de este mundo, de la desesperanza de este mundo.
Queremos transmitir cultura, pero todos los aspectos de la cultura, no solamente una parte. Y le llames cultura, la cultura es algo que edifica, algo que construye a la sociedad. No le llames cultura a aquello que destruye, que minimaliza una sociedad. Puede transmitir esa parte, pero transmite todo el espectro cultural. ¿Por qué decimos esto? En la literatura cristiana hay pocos, pero algunos hay. En el libro de Bunyan, El progreso del peregrino, el protagonista principal iba peregrinando, como hemos comentado alguna vez, muchos habéis leído el libro, pasando sus pruebas, algunas veces resbaló y el Señor le corrigió, y a mitad del camino se encontró con el segundo actor secundario de esta novela. ¿Recordáis cómo se llamaba? Esperanzado, Esperanzado. Y ahora fueron los dos, el protagonista y Esperanzado, atravesando las siguientes pruebas. Y Esperanzado fue de gran aliento para él. Todos necesitamos un esperanzado a nuestra sombra, que nos vaya acompañando. Necesitamos unos de otros. Nos necesitamos mutuamente. En el mundo no solamente tenemos aflicción, en el mundo tenemos golpeos constantes a nuestra fe y a nuestra esperanza. Y cuando algo te golpea, te duele. Si tú estás 6 días a la semana, te duele la mano. Pero hay un día que estamos esperanzados y nuestra alma es como si le echase un bálsamo. Y ahora no le duele, ahora le alivia. ¿Pero qué va a ocurrir mañana? Pum, 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 pum. Otra vez. Necesitamos estar con los hermanos, no solamente para adorar a Dios, principalmente para adorar a Dios, pero nos necesitamos mutuamente para confortarnos y alentarnos mutuamente. También tenemos que estar con la sociedad para hacer luz y sal a ellos, por supuesto que sí. Pero el esperanzado, y termino con la historia del progreso del peregrino, es que me encanta. En la última prueba llegan ante un gran mar, que nada ni nadie podían atravesarlo. Ese gran mar representaba la muerte. Y el protagonista decía, empezaba a buscar todo inquieto un lugar por donde pasar, y Esperanzado estaba tranquilo. Y el protagonista buscaba, Dios nos va a dar algo para atravesar por ese mar. No, le dijo Esperanzado. Entonces, ¿cómo vamos a atravesar? Por en medio. Pero si por en medio es la muerte. Sí, pero detrás está la gloria. Todos atravesaremos la muerte, pero el Señor sabe librar del temor de la muerte a sus hijos, del temor de la muerte que este mundo padece. Pero sus hijos no, porque tiene una esperanza gloriosa. El aguijón de la muerte ya ha sido derrotado. Sórbida ha sido la muerte en victoria. Detrás de la muerte es una puerta corredera que se abre hacia la gloriosa eternidad con Cristo. Nuestra perspectiva es gloriosa, se llama esperanza. Estar con el Señor toda la eternidad. Nuestra vida no termina en la muerte. Nuestra vida empieza en la muerte. Último ejemplo de hoy. Primera de Pedro. Primera de Pedro. El apóstol Pedro está dirigiendo su epístola a una serie de personas que estaban expatriadas, habían tenido que dejar su país y habían tenido, por causa de la fe, y habían tenido que estar expatriados, lo estaban pasando mal por causa del testimonio. Y allí dice, versículo 3, que le dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Aleluya. Versículo 20. Versículo 19, que ya se ha leído, lo leyó
esta mañana, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Habéis visto el versículo 21? ¿En qué se basa nuestra fe y nuestra esperanza? En la resurrección de los muertos. ¿Habéis visto el versículo 3? Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mucha gente no tiene esperanza. Otros fundamentan su esperanza en ídolos, en religiones que están muertas. Tienen ojos, pero no ven. Tienen nariz, pero no respiran. Tienen orejas, pero no escuchan. Tienen boca, pero no hablan. Semejantes son los que en ellos confían. Algunos que tienen una supuesta esperanza, tienen una esperanza muerta. En ídolos, en religiones. ¿Sabéis cuántas personas confían en religiones hoy en día? Y han confiado en religiones a lo largo de la historia de la humanidad. Incontable de millones. De millones de millones. Que tienen una esperanza muerta. En unos ídolos muertos. Que han construido con sus propias manos. De ficción, de fantasía. Del demonio, que el Señor los reprenda. Pero nosotros tenemos una esperanza viva. Pero no es mera retórica, no es mera palabrería, no está basada en ideología, está basada en la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Y no hay otra. Porque si no fuera así, Él no nos lo hubiese dicho. Terminamos con una frase preciosísima de Charles Spurgeon, que le llaman príncipe de los predicadores, hablando de la esperanza, Dice, hermanos, un día escucharéis que he muerto. Un día escucharéis que he muerto. Y no le echéis caso, no le hagáis caso. Estaré más vivo que nunca. Imagináis un epitafio, no está aquí, está más vivo que nunca. Esa es nuestra esperanza, que ahora vivimos, pero un día estaremos más vivos que nunca. Que el Señor nos bendiga.